Bien, tenemos aquí un problema de un cuerpo de masa m que va a ir cayendo por un plano inclinado. Hay rozamiento entre el plano y el cuerpo con coeficiente mu de rozamiento. Tras recorrer una distancia d, acaba chocando y se queda adherido a un muelle que inicialmente está en posición de neutra de reposo. Este va a frenar contrayéndose a esa masa hasta llegar a una contracción máxima tras recorrer una distancia x, que es la que nos piden calcular. Bueno, entonces hasta ahí nos piden calcular esa distancia. Nos dan los datos de la masa del cuerpo, el coeficiente de rozamiento, la distancia inicial antes de chocar contra el muelle, la constante elástica del muelle y el ángulo de inclinación del plano. Bien, ¿qué tipo de fuerzas tenemos aquí? ¿Son todas conservativas? No, porque tenemos un rozamiento. Entonces va a haber que aplicar este teorema, que es el trabajo de las fuerzas no conservativas, es igual a la variación de energía mecánica. ¿Qué energía es esta energía mecánica? ¿Qué energías tenemos involucradas? La potencia gravitatoria, que es conservativa, tenemos la energía cinética asociada al movimiento y luego tenemos la energía potencial elástica del muelle, que también es conservativa. Por eso podemos aplicar este teorema, pero en la parte izquierda el trabajo de las fuerzas no conservativas es el trabajo de la fuerza de rozamiento. Bueno, el rozamiento es tal que una vez que se deja aquí en reposo el bloque este de masa m, se inicia el movimiento. O sea, no es tan fuerte como para frenar. Podemos recordar que ya hemos trabajado ese problema, qué condición hay que verificarse, se tiene que verificar para que se inicie ese movimiento en un plano inclinado en el cual hay un rozamiento entre plano y cuerpo. En ese caso, si bien aquí cuando hay movimiento es el coeficiente de rozamiento cinético, en ese caso el que estábamos planteando para esa condición de inicio de rozamiento, de deslizamiento, sería el coeficiente estático, y es que la componente del peso que actúa a favor del movimiento plano abajo, que es la componente del peso paralela al plano o tangencial al plano, se suele decir que es m por g por seno del ángulo del plano inclinado, tiene que ser mayor que la fuerza de rozamiento mu, pero mu con mu estático, por componente normal del peso, m por g por coseno de alfa. Entonces de aquí se simplifica m y g y se saca una condición, una relación entre el alfa, tangente de alfa tiene que ser mayor que el coeficiente de rozamiento estático. Bueno, eso se supone que se da porque nos dicen que se desliza, ¿vale? Que desliza. Y entonces este coeficiente ya se refiere al coeficiente cinético. Bueno, entonces, ¿cuál es? Vamos a ir viendo cada término de esta ecuación. Miembro de izquierdo, o sea, la izquierda de la ecuación y el miembro derecho. Vamos allá. Trabajo de las fuerzas no conservativas, o sea, trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Qué tenemos? Que es fuerza de rozamiento por la distancia recorrida por el coseno del ángulo que forman la fuerza de rozamiento con la dirección del movimiento. En este caso, entre fuerza de rozamiento y desplazamiento se forma un ángulo de 180 grados. Fuerza de rozamiento se pone aquí, mientras que el movimiento es plano abajo. Entonces, entre, digamos, la dirección del movimiento y la dirección de la fuerza de rozamiento hay un ángulo de pi radianes o 180 grados, coseno de 180 o coseno de pi radianes es -1. Entonces, ¿qué tenemos? Menos coeficiente de rozamiento, fuerza de rozamiento, que es mu por m por g por coseno de alfa. Esto es mu, esto es fuerza de rozamiento, esto de aquí, por la distancia recorrida. ¿Qué distancia recorre desde que inicia el movimiento hasta que al final se para? Pues esta distancia de inicial antes de chocar de estamparse contra el muelle, más la contracción del muelle hasta que se para. ¿De acuerdo? Hasta que se para, hasta que lo achucha al máximo. Vale, sería d más x. ¿Vale? Y eso sería el lado izquierdo de la ecuación. Igual a. Bueno, ahora hay que plantear, vamos a hacerlo así para hacerlo por partes. Energía cinética final. Final es cuando llega aquí a la máxima contracción. Más energía potencial elástica final. ¿Ves? Cuando está aquí. Más energía potencial gravitatoria aquí. Y esto ya nos va a hacer pensar que aquí tenemos que decidirnos por dónde empezamos a medir las alturas. Y esa decisión, yo creo que lo más inteligente en este problema es que sea justo ahí, en el punto donde se produce la máxima contracción del muelle, pues ahí contamos altura cero.
De modo que la altura que tiene inicialmente el muelle pues será esta de aquí. ¿Vale? Ahora vamos a introducir este dato, a ver cómo lo hacemos. ¿De acuerdo? Vale. Seguimos poniendo términos. Esto sería energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Estamos aquí. Incremento de energía mecánica es energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Energía mecánica final es la suma de cinética, potencial elástica más potencial gravitatoria, y ahora lo mismo. Inicial cinética más inicial elástica más inicial gravitatoria. Vale. Bueno, seguimos escribiendo abajo. La primera parte sería menos mu por m por g, perdón, por m por g coseno de alfa por d más x. Vale, ¿y ahora qué sería esto? Punto final. Energía cinética final, 0, porque justo ahí se ha parado. Energía elástica final. Bueno, pues sabemos que es un medio de la constante elástica del muelle por la contracción desde la posición neutra de equilibrio al cuadrado. He dicho que esa distancia era x, es desde que se estampa contra el muelle, se queda pegado y está ahí, hasta que lo para. Más energía potencial gravitatoria aquí. Hemos dicho que era 0 porque hemos tomado la cota de alturas aquí 0. Menos energía cinética inicial 0 porque está parado. Arriba del plano. Energía potencial elástica 0, no hay ni muelle. Más la energía potencial gravitatoria. Bueno, eso sí, es la masa por la gravedad por la altura. Esto que hemos indicado en esta flecha aquí roja. ¿Qué altura es esta? No la sabemos, pero conocemos tanto este ángulo alfa, esto de aquí, es un triángulo rectángulo. Conocemos este ángulo alfa, conocemos el cateto opuesto, perdón, el cateto opuesto no, conocemos la hipotenusa que es d más x. Entonces, ¿cuánto vale el cateto opuesto? Bueno, sabemos que seno de alfa es igual a cateto opuesto, la altura h, la queremos meter aquí, entre hipotenusa que es d más x. Luego h es igual a d más x por seno de alfa, que es lo que vamos a introducir abajo. ¿Vale? Entonces aquí, donde tenemos la altura, vamos a poner m por g por d más x seno de alfa. Eso sería así. Bueno, pues seguimos escribiendo. Vamos a poner aquí así. Vale, pues ahora hay que ir desarrollando todos estos términos de aquí y nos quedarán términos en x cuadrado y términos sin x ni x cuadrado. Va a ser una ecuación de segundo grado para la x. Si desarrollamos tenemos menos mu mg coseno de alfa, perdón, por d menos mu g coseno de alfa por x, y esto es igual a un medio de k x cuadrado menos mg, primero desarrollo con la d seno de alfa, y ahora menos mg, voy a poner primero seno de alfa por x. Bien, si ahora agrupo los términos en x cuadrado en x y términos constantes, voy a tener que un medio de k por x cuadrado más
m por g, factor común de mu por coseno de alfa, lo aquí, y ahora de aquí tengo menos seno de alfa. Y todo esto por x. Y los términos constantes tengo este de aquí y este de acá. Saco factor común mgd y tengo mu coseno de alfa menos seno de alfa. Y todo esto es igual a 0. Bueno, pues si ahora sustituyo valores, me queda un medio de... Voy a poner sin las unidades, ¿vale? Están todas en el sistema internacional, con lo cual aquí van a ser metros. Por x cuadrado más 1 por 10 por 0,1, se me había olvidado un alfa, coseno de 60 menos seno 60 por x más m, perdón, claro, casi se me olvida poner los datos, 1 por 10, la de eran 5 metros por 5, 0,1 por coseno de 60 menos seno de 60 igual a 0. Bueno, pues si yo valores, lo que me queda es esta ecuación. 200x cuadrado menos 8,16x menos 40. Insisto que no he puesto unidades, pero como todas estaban en el sistema internacional, pues ahora la x me va a salir en metros, 0. Vale, es una ecuación de segundo grado en la x, no tengo nada, tiene dos raíces. Una es negativa, que sería menos 0,43 metros aproximadamente, que esa la descarto, no tiene sentido. Y la otra, sentido físico. Y la otra es más 0,47 metros aproximadamente. Vale, esta sería la solución. Cuando casi se apachurra el muelle, pues casi medio metro. Bueno, pues eso sería la solución. Entonces, volviendo a lo importante que es el planteamiento físico del problema, es un problema con fuerzas conservativas, fuerzas no conservativas, entonces el teorema que podemos aplicar es el de trabajo de las fuerzas no conservativas igual a la variación de la energía mecánica. Entonces, por un lado hay que currarse cuál es la expresión para el trabajo de las fuerzas no conservativas, y esto lo teníamos aquí. Menos porque fuerza de rozamiento y desplazamiento forman 180 grados, mu mg coseno de alfa es el trabajo de la fuerza de rozamiento, que es el coeficiente de rozamiento multiplicado por la componente normal del peso y por la distancia, que es d más la x, d antes de estamparse contra el muelle y la x lo que se contrae. Igual a variación de energía mecánica. Esta es la segunda parte de esta expresión. Entonces, en la segunda parte tenemos energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Energía mecánica final, aquí tenemos suma de las cinéticas, potencia elástica y potencia gravitatoria. Como está parado, cero la cinética, sí que hay contracción del muelle, luego hay potencia elástica 1 medio k x cuadrado, más gravitatoria 0, porque hemos tomado el cuota de energía potencia gravitatoria 0, justo donde llega al máximo de contracción del muelle, perdón. Y ahora, energía mecánica inicial, pues suma de la energía cinética inicial, que es 0, porque está parado, energía elástica del muelle 0, porque no hay muelle de arriba, y la gravitatoria, que es mg, y nos faltaba calcular cuál era esa altura. Esa altura nos la dan, pero nos dan el recorrido total del cuerpo, que es d más x, y nos dan el ángulo. Luego hemos calculado por aquí estaba. Seno del ángulo sobre el cateto opuesto entre hipotenusa h, que es lo que queremos conocer, entre hipotenusa, que era d más x. Bueno, pues con todo eso nos sale una ecuación algebraica de segundo grado con dos soluciones reales, una positiva y una negativa. La negativa no tiene sentido físico en este caso y nos quedamos con la positiva. Vale, pues ahí estaría el problema. Venga, gracias.